Y esta noche está con nosotros el padre José Juan Cervantes, aquí en Por Ti Noticias, y hay que hablar acerca de algo de lo cual no todos hablan en tiempos de pandemia, pero que es un fenómeno. Es el asunto de la migración que no se detiene. Padre José Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Ramiro. Qué gusto encontrarnos otra vez a través del Zoom. Gracias. Leyendo un poco el número 2 de la revista que diriges y del cual estaremos colocando el link más adelante aquí en la entrevista, nos damos cuenta que pues los medios informativos nos hemos concentrado más en otros aspectos, pero dejamos a un lado algo que existe, que está ahí, que es el fenómeno migratorio. Yo diría que es un fenómeno que se ha comportado también muy extraño en tiempos de pandemia. ¿Cómo está este asunto y, desde luego, qué condiciones guardan las casas de migrantes en el país? Pues primero, muchas gracias por tu sensibilidad ante el tema y por poder tocar este tema. Eh, yo siempre digo que el tema de migraciones es uno de los temas más delgados, más que se terminan siendo como un reflejo de lo que vivimos en la sociedad, ¿no? Y muchas cosas que habían sido ignoradas ahora están siendo tomadas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los países donde hay muchos migrantes que van a trabajar, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, pues la migración ahora ha sido revalorada como una fuente importante de trabajo, donde muchos del tema de la pandemia, gracias a los trabajadores esenciales, ha podido salir adelante, ¿no? Muchos de nuestros hermanos trabajan en el sistema de salud o trabajan en las cosechas y han hecho posible que haya comidas en las mesas de las personas y también que ser atendidos por, por especialistas, en muchos casos médicos, en otros enfermeros, enfermeras, y también, bueno, pues el caso de los deliveries, ¿no? De las personas que arriesgaron su vida llevando comida para las personas en las bicicletas y que, pues gracias a estos deliveries, mucha gente pudo aguantar las cuarentenas, ¿no? Que hubo sobre todo en Nueva York, ¿no? Estos temas que se veían continuamente. Y bueno, pues gracias a Dios, también este tiempo de la pandemia ha servido para revalorar el aporte de los migrantes, ¿no? Aquí en México, pues las deportaciones siguen. México deportó a mucha gente hacia Centroamérica. De hecho, pues México prácticamente vació sus estaciones migratorias para evitar contagios en las estaciones migratorias, pero pues esto lo hizo pues exponiendo también a la gente a quedar contagiada o a tener que hacer viajes muy riesgosos porque las fronteras quedaron cerradas, ¿no? También tenemos el caso de los mexicanos que siguen siendo deportados, que siguen llegando a México. Muchos llegan a las ciudades fronterizas, pero ahora se ha intensificado la deportación vía aérea. Ahora Estados Unidos está deportando vía aérea 8 aviones semanales y a cuatro lugares diferentes. Está deportando a Ciudad de México, a Morelia, a Villahermosa y aquí a Guadalajara. A cada lugar están llegando 2 aviones y más o menos cada avión trae 130 personas. La mayoría de esta gente después regresa a sus lugares de origen. La mayoría de los que están siendo deportados son personas que son retenidas en la frontera, que no son llevadas a un centro de detención, que nada más esperan a que se llene el avión y los regresan. Pero esto está siendo eh, cada vez pues, más regular, ¿no? Las deportaciones se habían detenido en el mes de marzo y se reactivaron a partir de junio. De hecho, por ejemplo, ahorita mucho de lo que hacemos nosotros en la casa del migrante que me toca a mí ser responsable, pues nosotros trabajamos con los deportados, ¿no? Pero ahorita nosotros hemos
suspendido un poco hasta que estemos seguros de que podemos recibir a la gente sin ponernos en riesgo, y sin ponerlos en riesgo y sin ponernos en riesgo nosotros, ¿no? Donde es importante tener los insumos médicos, las normas de salud, de la prevención, y al final de cuentas el riesgo siempre va a estar, ¿no? El gobierno de México ahorita tiene médicos que hacen el escaneo de los recién llegados, pero pues en muchos de los casos, si son asintomáticos, tarde o temprano lo van a desarrollar. Estamos Entonces, hablando, perdón, estamos hablando de que ya en algunas casas que tienen ustedes en el país ha habido casos de personas con COVID-19. sí, por ejemplo, en Nuevo Laredo, en el mes de abril, tuvimos en la casa del migrante Nazaret, en Nuevo Laredo, atendida por los misioneros escalabrinianos, hubo un brote, hubo 15 personas enfermas y también el padre. Gracias a Dios, no fue nada demasiado grave, todo el mundo salió bien de la enfermedad, pero sí son cosas que dices, es arriesgar mucho, ¿no? Eh, Ahora estamos, por ejemplo, muchas de las casas se quedaron solamente con la gente que ya tenían y no recibieron nuevos. Pero tarde o temprano vamos a tener que volver a recibir gente, ¿no? Este, y justamente es el momento en que tenemos que recibir gente, ¿no? Es cuando más vulnerables pueden quedar, ¿no? Cuando no hay un espacio de acogida, ¿no? Entonces ahorita estamos preparándonos para poder alojar a la gente y para poder seguir dando nuestros servicios integrales de manera eficaz, ¿no? A eso es a lo que voy. El asunto de la previsión que tienen ustedes, la pandemia ha traído problemas económicos, políticos, sociales en América Latina. ¿Consideran ustedes que habrá un repunte en el tema de el número de desplazados que quieran ir a los Estados Unidos y que implícitamente nuestro país tenga que recibirlos? Mira, no solo gente que venga de otros países, sino gente de México mismo saliendo. De hecho, yo siempre digo que ahorita son más los mexicanos que salen que la gente de Centroamérica que pasa. Lo que pasa es que el flujo de los mexicanos está siendo invisibilizado, ¿no? Y también, pues desgraciadamente hay todo un manejo ideológico, ¿no? Como ahora ya hay bienestar, pues no necesitamos emigrar. Pero yo sigo pensando que sí sigue inmigrando mucha gente de México. Este, y que obviamente como son flujos clandestinos no vas a poder tener un número real de cuántos se van. O sea, estos números, decir números es aventurar cosas, porque como son flujos clandestinos nunca los puedes contabilizar realmente. Es hablar al voleo, ¿no? Lo que sí es que, por ejemplo, también esto va a aumentar el costo de los polleros. Entonces, no va a ser tan fácil que la gente emigre. Va a haber nuevas necesidades, pero al mismo tiempo vamos a empezar a ver gente que regresa de Estados Unidos. Al mismo tiempo que tienes gente que se va, vas a tener gente que regresa. Entonces, los flujos se van a complejizar mucho más. No sé si me explico. Totalmente. El tema de salud pública, el gobierno mexicano está igualmente atendiendo la necesidad del migrante que está aquí en el país pernoctando, no solamente con la pandemia del COVID-19, sino con otras enfermedades. Sí. No, por ejemplo, ahorita los temas de salud pública también, todo este tema de cuestiones mentales, ¿no? Que es el confinamiento nos ha hecho darnos cuenta de otra pandemia que teníamos, ¿no? Esta pandemia de la forma como nos relacionamos con las personas, ¿no? Y sobre todo cómo nos relacionamos con las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Eh, claro que se han desatado muchas cosas complejas por ejemplo, también otra cosa, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos ahorita el COVID-19, tenemos el dengue, ¿no? Por ejemplo, hace poco me tocó de enterarme de uno de los albergues donde tenían también brotes de dengue, ¿no? Y me decían, híjole, si no,
si no es, si no es el COVID-19, es el dengue o es el tema de las cuestiones las cuestiones que el confinamiento está provocando, ¿no? Todas las cuestiones relacionales complejas que hay, ¿no? Yo creo que obviamente después de esta pandemia nada va a ser igual, ¿eh? Estamos como obligados a repensarnos cómo ser personas, cómo ser humanos, porque de verdad esto nos está poniendo como al límite de muchas cosas. La gente se sensibilizó respecto a este asunto, hizo visibles a los que muchas veces son invisibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando comenzó la cuarentena hubo solidaridad, continúa habiendo solidaridad para aquel migrante que aún está en nuestro territorio esperando a que los tiempos le permitan cruzar. Sí, sí, eso sí, sí sigue habiendo solidaridad, ¿no? Pero, y ahora es interesante, antes veías en la calle a la gente que decía, que traía sus cartelitos y decía soy de Centroamérica, ahora ves a los que dicen era mesero, soy fontanero, pero no me aceptan en las casas, nadie, no me aceptan porque tienen miedo a contagiarse. Ahora creo que la necesidad nos está igualando a todos, ¿no? Y yo creo que es muy importante eso, ¿no? No perder la perspectiva de que todos somos hermanos y de que no importa dónde nacimos, que todos tenemos derecho a una vida digna y que ahora todos, todos la estamos batallando para vivir con dignidad, ¿no? Y mucha gente le está batallando hasta para comer. Ya ni siquiera vivir con dignidad, sino simplemente comer. Y Sobre eso está siendo muy dramático. Sobrevivir, esa es la palabra. Padre José Juan Cervantes, gracias por haber pasado esta noche a Por Ti Noticias. No, pues gracias a ti, Ramiro, y sabes que siempre muy apreciado. Te aprecio mucho y te tengo siempre presente en mi oración. Muchas gracias al padre José Juan Cervantes, sacerdote escalabriniano y uno de los representantes de esta congregación aquí en el estado de Jalisco, administra y atiende varias casas de migrantes. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tengo más información para usted.